Muy buenos días, familia, jóvenes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Como todos los lunes a las 11 de la mañana, los saluda la profesora Seidy Salazar Flores, la profe Sey, con mucho ánimo, con mucha alegría, en esta última entrega de séptimo año de español del año 2020. Espero que estén preparados y si no, acomódense mientras escuchamos la cortina de inicio de clase. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase, pero antes me encantaría darnos un espacio para agradecer. Primero agradecerles a ustedes, familia, padres, madres, hermanos, tíos, que han estado apoyando a sus hijos durante estos periodos de permanencia en casa, de educación en la casa. Agradecer también a todos los docentes, al Ministerio de Educación en general, por todos los esfuerzos que han hecho para llevar a cabo este curso lectivo, para que ustedes jóvenes sigan con sus procesos de aprendizaje. Agradecer también a nuestros asesores, a Ángel, a Maleni, a Marina, agradecer a nuestros compañeros traductores, Edrian, Marcela, por ese trabajo tan profesional, a todo el equipo que detrás de cámara nos ha ayudado, a Josué, a Christopher, a José, a todos muchísimas gracias por hacer posible que nosotros lleguemos a sus hogares. Pero en especial, jóvenes, gracias a ustedes por ese compromiso, por esa entrega a su proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar, claro, con el Recordando lo Aprendido. Vamos a observar un video que nos va a refrescar los conocimientos vistos la semana anterior. Así que pedimos al productor, corra video. Recordemos lo aprendido. ¿Qué vimos la semana pasada? Bien, chicos, ¿qué vimos la semana pasada? Repasemos. Yo sé, profe, yo sé que vimos la semana pasada. Vimos los textos expositivos y en los textos expositivos practicamos el planificar, textualizar y revisar. ¡Excelente, Katherine! La semana anterior hablamos sobre el texto expositivo, el cual presenta una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva. También hablamos de las etapas de escritura. La planificación primero, luego la textualización y finalmente la revisión. Recordemos que en la planificación organizamos nuestras ideas. En la textualización transcribimos esas ideas en palabras. Y en la revisión corroboramos que nuestra información sea clara y precisa. Y muy bien, y en la planificación buscamos información del tema. ¿Cómo te fue? Muy bien, profe, lo hice todo, lo desarrollé, revisé, busqué toda la información en una página que me encontré en internet que se llama elocioso.com. ¿Cómo? Profe, así se llama. Bueno, Katy, creo que debemos revisar las fuentes confiables. Repasemos ese tema. Recordemos que en el proceso de la planificación vamos a cumplir tres actividades básicas, que son la elección del tema, la documentación y la organización de esa información. En la documentación investigo sobre el tema que quiero tratar. Para eso voy a recurrir a fuentes confiables. Sí, fuentes que ofrezcan material veraz. Por eso es importante revisar la referencia bibliográfica. Además, debemos cerciorarnos de que tenga un autor. Y sobre todo, corroborar la información venga de un sitio confiable. Por eso debemos revisar las direcciones de las páginas o sitios consultados. Ver hacia el final, como una imagen. Revisar las letras, nos indican de dónde procede. Por ejemplo, .cr nos indica que viene de Costa Rica. .ac, académico. .ed, educativo. .or, organización. .c.com, comercial. Listo, repasemos entonces las etapas previas de la escritura. Recuerden elegir el tema. Luego, investigar, recabar toda la información necesaria. Después, seleccionar la información que sea pertinente al tema.
organizar sus ideas. Recuerden pasos básicos antes de escribir y durante la escritura no olviden la estructura, el inicio y al lector. Recordemos, cuando busquemos información debemos evitar toda aquella que no tenga autor, no posea fuentes o referencias o provenga de sitios poco confiables. Bien, jóvenes, ya repasamos los conceptos básicos de la semana anterior. Hablamos sobre los textos expositivos, sobre las etapas de escritura y especialmente apelar a las fuentes confiables y revisar muy bien de dónde obtengo el material, porque debemos tomar en cuenta, tenemos en internet infinidad de materiales, sí, recursos. Sin embargo, no todos son de fiar, no todos son fuentes confiables. Debemos cuidar muy bien, tener la responsabilidad de no divulgar información que no sea correcta, que no sea veraz. Y vean qué interesante, para reforzar este tema de hoy nos acompaña la cápsula de filosofía. Vamos a darle espacio a Juan para que nos explique con detalle la importancia de este tema. Hola, en estos momentos vivimos rodeados de tecnología y también en todo momento estamos recibiendo memes y noticias, pero ¿realmente se han preguntado si eso que comparten o que están leyendo es la realidad o solo es una noticia falsa? Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero lo que compartimos debería ser la verdad, porque una noticia falsa puede inducir a una persona a cometer un acto irresponsable. Y ya hemos visto muchos casos de esto en el mundo. Y que la gente sigue las masas sin cuestionarse si realmente lo que están diciendo es la verdad o tiene una base científica. Va de nuevo. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero lo que compartimos debería ser la verdad, porque una noticia falsa puede inducir a una persona a cometer un acto irresponsable. Y ya hemos visto muchos casos de esto en el mundo. Y que la gente sigue las masas sin cuestionarse si realmente lo que están diciendo es la verdad o tiene una base científica. Primero, tenemos que hacer un análisis de las situaciones históricas a partir de textos o de materiales audiovisuales que han implicado un cambio en la forma de pensar en los seres humanos a través del tiempo. Después, podemos generar una opinión. Leer e investigar son básicos para poder compartir realmente una opinión y así ir generando un punto de vista más personal. Bueno, yo espero que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Juan, por este consejo, por esta nota tan importante. ¿Qué les parece si retomamos algunos de los consejos que nos acaba de brindar? Debemos leer, sí, investigar para poder crear opinión y para poder compartir con otros esa información. Bueno, vean qué importante. Hoy estamos hablando de los textos expositivos. ¿Qué más? Leer, investigar para poder realizar mi texto expositivo y poder compartirlo con otras personas. Bueno, ahora retomemos el tema del texto expositivo. Para eso vamos a ver la presentación. Muy bien, jóvenes, retomemos el tema anterior. Defino el tema, ¿recuerdan? Bien, para esta parte les recomiendo escoger un tema que sea de su gusto, de su preferencia. ¿Sí? Busquen alguna temática en la que se sientan familiarizados, en las que se sientan a gusto. Eso va a ayudar a que el proceso de investigación sea mejor. Además, podrían buscar algo que les genere una inquietud, ¿sí? Algo que quieran cuestionarse, investigar, alguna temática de interés que quieran averiguar. Esto va a permitir que el proceso sea mejor, que a la hora de la búsqueda se sientan motivados y todo transcurra con mayor facilidad. Cuando tenemos claro nuestro tema, debemos enfocarnos en un título. Claro, cuando pensamos en un tema,
posiblemente en nuestra mente se venga una palabra, pero esa palabra es muy amplia, puede abarcar distintos temas, así que debemos limitarlo. ¿Cómo lo vamos a delimitar? A través del título. Recuerden que en el título lo podemos establecer como una frase nominal. ¿Recuerdan la frase nominal que vimos en clases anteriores? Tenemos un sustantivo como el elemento principal y tenemos palabras que lo modifican, antepuestas o pospuestas, que permiten delimitar el tema. Esto nos va a permitir, a la hora de investigar, enfocarnos en una información, en un tema. Muy bien, jóvenes, una vez que tenemos la temática establecida, ¿sí? El título, investigo sobre el tema. Voy a recabar toda la información. ¿Dónde podemos consultar? Libros, revistas, artículos de periódico, documentales, también en internet. Solamente recuerden tener mucho cuidado con la fuente, que sea confiable. Ya hablamos sobre los filtros de búsqueda, hablamos de la importancia de reconocer un autor, ¿sí? Una voz de autoridad sobre el tema, las referencias bibliográficas también. Cuando tenemos toda nuestra información, debemos seleccionar la que sea pertinente, es decir, la que sea más adecuada al tema. ¿De acuerdo? Pueden encontrar mucha información, pero deben reconocer qué aspectos del tema quieren abordar y cuál información de la que buscaron les va a ayudar para complementar la explicación. Identifican entonces información pertinente. Muy bien, jóvenes, una vez recabada toda la información, la vamos a organizar. Ya la seleccionamos, ya determinamos cuál va a ser importante y vamos ahora a establecer el esquema de ideas. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un esquema de ideas? ¿Cómo organizar nuestras ideas? Podemos establecer un esquema como el que vemos en pantalla. Recuerdan que teníamos el título, ¿sí? En el título nosotros delimitamos lo que íbamos a hablar, pero también cuando investigamos sobre ese tema, buscamos los asuntos que queríamos tratar. Cada asunto que vamos a tratar en el trabajo, en el texto expositivo, van a ser las ideas principales, ¿de acuerdo? Como las de este esquema. Ven del título, desglosamos las ideas que queremos abordar. Una vez que tenemos esas ideas principales, vamos a ampliar, explicar, ejemplificar cada idea principal. Y eso es lo que constituyen las ideas secundarias. ¿Ven? Como las que tenemos en la imagen. De esta manera podemos organizar todo nuestro texto expositivo antes de escribirlo. Vean qué bien, porque de esta forma podemos tener claro el camino y organizado todas las ideas que voy a desarrollar desde que inicio hasta que finalizo mi texto. ¿De acuerdo? Continuemos con la presentación. Señor productor, ¿me puede desaparecer de pantalla? Gracias. Muy bien, jóvenes. Una vez organizadas las ideas, ya podemos pasar a la segunda etapa, la textualización. Recuerden, textualizar es pasar mis ideas al texto. Claro, cuando vamos a textualizar debemos tener muy claro cómo lo vamos a escribir, tomando en cuenta las características del texto que estamos utilizando como vehículo de información. En este caso, vamos a utilizar el texto expositivo. ¿Y cómo lo vamos a textualizar? ¿Cómo vamos a pasar nuestras ideas al escrito? Pues bien, vamos a tomar el esquema que mostramos al inicio y vamos a transcribir la idea principal y sus ideas secundarias en un párrafo. Cada idea principal la vamos a desarrollar en un párrafo. ¿De acuerdo? De esta manera va a quedar bien clarito y bien estructurado nuestro escrito. Pueden desarrollar 1, 2, 3, 4 ideas principales, las que gusten. ¿Y qué es el párrafo? Recordemos, el párrafo es una unidad textual de oraciones que desarrollan una idea. El párrafo debe tener coherencia interna y externa. ¿Qué significa eso? Que tenga una unidad temática. Recuerdan que escogimos un título, un tema, buscamos hablar sobre ese tema, ciertos aspectos. Bueno,
dentro del párrafo debe aparecer información sobre ese tema, pero también debe existir una coherencia entre las ideas que desarrollo dentro del párrafo. Vamos a explicar esto con el ejemplo de nuestro esqueleto. Vean qué esqueleto más sexy. Qué linda sonrisa, ¿verdad? Bueno, si vemos en el esqueleto, cada hueso está articulado por un tejido, un ligamento. ¿Lo ven? Que lo conecta, como el que está señalado en el círculo. Muy bien, para hablar sobre la coherencia del texto, vamos a utilizar como ejemplo este esqueleto que tenemos aquí. Bueno, tenemos 1, 2, 3 esqueletos, pero veamos este de aquí. En este esqueleto vemos la estructura de cada hueso unido por un tejido, por un ligamento conectivo, que permite su articulación y permite que toda esta estructura la veamos de esta manera articulada. Lo mismo ocurre con un texto. Vamos a imaginar que cada hueso es una idea del texto y vamos a conectar cada idea con un conector, con una palabra de enlace, una frase de enlace, de manera que permita articular todo este sistema óseo en el texto. ¿De acuerdo? Sigamos con la presentación. En el párrafo debe existir una estructura interna, una idea principal y las ideas secundarias. Recordemos que la idea principal presenta la información fundamental del párrafo. Sin esta no tenemos párrafo. Claro, no se preocupen, si ustedes realizaron la organización de ideas antes de escribir, no deben pensar qué escribir en el párrafo, porque ya saben el tema que desean desarrollar. Cada idea principal puede ampliarse, explicarse, complementarse con ejemplos, con datos de los que ustedes buscaron en la información. Estas son las ideas secundarias. Ahora bien, ¿cómo vamos a enlazar esa frase principal, esa idea principal, con las ideas secundarias? Vamos a establecerlo a través de los conectores, que son palabras que enlazan entre sí las frases de un párrafo. Claro está, dependiendo del tipo de idea que queremos enlazar, va a ser el conector que empleemos. Por ejemplo, digamos que nuestra temática es sobre el cambio climático, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar de las causas del cambio climático, debemos utilizar conectores de causa, como por ejemplo, ya que. Entonces yo digo, el cambio climático se da ya que y doy sus causas. Pero si voy a hablar del cambio climático para dar sus consecuencias, explicar las consecuencias, debo utilizar los conectores correspondientes. Igual también tenemos conectores de contraste, como pero, en cambio, al contrario y sin embargo. Vamos a trabajar un ejemplo. Vean este texto. Primero, visualmente, podemos identificar una sangría. ¿Recuerdan lo que era una sangría? El espacio que está al inicio del texto. No coloquen raya, ¿ok? No. Vamos a dejar nada más ese espacio inicial. ¿Y cómo termina nuestro párrafo? Con un punto y aparte. Visualmente ya lo identificamos, pero en su contenido, ¿qué vamos a reconocer? Idea principal e ideas secundarias. Hagamos una lectura rápida del texto. Muy bien, leamos el texto de ejemplo. Los problemas del sueño son una preocupación creciente para la salud pública mundial debido a que la falta de sueño se asocia con daños en la motivación, la emoción y el funcionamiento cognitivo, y con un mayor riesgo de enfermedades graves, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Bueno, antes de analizarlo, vean qué importante que es el sueño, jóvenes. Espero que haya en casa, familia, estén respetando sus horas de sueño, porque son muy importantes para su desarrollo cerebral y para evitar enfermedades graves. Ahora bien, veamos el texto a profundidad. Tenemos una idea principal, enunciada al inicio, que hemos resaltado con color azul. Como observan en la imagen, los problemas del sueño son una preocupación creciente para la salud pública. Luego viene el conector, muy bien, debido a que, ¿lo ven resaltado en tinta negra? ¿Qué va a enlazar ese conector? Las ideas secundarias que están desglosadas en las frases que vienen resaltadas en color naranja. ¿Vieron qué bien? ¿Cómo podemos estructurar de manera sencilla nuestro párrafo?
Veamos otro caso. Por otro lado, existe una preocupación creciente en la salud pública sobre la importancia del sueño, que se ha incrementado por la demanda social de conseguir estrategias encaminadas a mejorar la calidad del sueño en la población. Sin embargo, no existe un consenso estandarizado de cómo debe aplicarse dichas estrategias. ¿Observaron el detalle? Sí, estamos hablando sobre la misma temática del párrafo anterior, sobre el sueño. Claro, aunque es otro párrafo, mantenemos la unidad temática. Nada más que en este párrafo desarrollamos otra idea. Además, vamos a observar las palabras de enlace o las frases de enlace. Tenemos un marcador discursivo al inicio. Dice por otro lado. Esta frase, que es casi como una señal de tránsito para el lector, le está indicando al lector que vamos a abordar otro asunto sobre la misma temática. Dice por otro lado. ¿Ven? Marca el inicio del párrafo indicando que hablamos sobre el mismo tema, pero un asunto aparte. Y también tenemos el conector sin embargo. ¿Recuerdan? Las frases de contraste. Ahí está, marcando ese enlace de las oraciones. Muy bien, jóvenes, también vimos que tiene su sangría y su punto y aparte. Nunca lo olviden cuando desarrollen su texto escrito. El espacio inicial, el punto y aparte y el uso de la mayúscula. Recordemos que los párrafos los vamos a distribuir. Si esa información se va a distribuir. ¿Cómo? En un texto expositivo vamos a tener introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que en la introducción vamos a dejar claro al lector el asunto del que se tratará el texto, haciendo la proposición inicial. En el desarrollo, la exposición clara y detallada de toda la información disponible. Y finalmente la conclusión, donde se sintetiza el contenido expuesto previamente y se cierra el planteamiento. Listo, muchachos. Ya tienen la información básica para desarrollar sus textos expositivos para el 2021. Espero que haya sido de beneficio para ustedes esta información. Bueno, jóvenes, y como en toda clase de español, vamos a tener nuestra cápsula ortográfica, porque recuerden, es importante reforzar en nuestra escritura el manejo ortográfico. Por eso, le vamos a dar el pase a nuestra querida compañera Lucía, que nos trae esta información importante sobre las palabras homófonas. ¿Saben lo que son? ¿No? Bueno, presten mucha atención a este video. Hola, hoy regresamos al maravilloso mundo del español y les quería explicar dos casos más de palabras homófonas. Solo para recordarles, las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian exactamente igual, pero se escriben diferente. Comencemos por ves y ves. Ves es percibir algo material por medio del sentido de la vista. Por ejemplo, siempre ves televisión. Mientras que ves es un momento u ocasión en que sucede o se realiza una cosa que se repite en momentos y circunstancias diferentes. Por ejemplo, ¿te acordás de aquella vez? El otro par de palabras homófonas que les traigo es rehusar y rehusar. Primero, rehusar significa rechazar o negarse a algo. Por ejemplo, ella se rehusó a irse bajo la lluvia. Mientras que rehusar se utiliza con el sentido de volver a usar como sinónimo de reciclar. Se forma con la unión del prefijo re, que denota repetición, y el verbo usar. Aunque no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, su uso es admitido. Por ejemplo, ellos deberían rehusar las bolsas plásticas. Como todos sabemos, la ortografía es muy importante en nuestras vidas. Nos ayuda a comunicarnos de manera eficiente y mediante ella podemos transmitir mensajes de manera clara y concisa. Nos vemos y sigamos explorando. Lucía, muchas gracias por esta explicación, muy importante, lo tomamos en cuenta.
Cada vez que vamos a escribir, nos vamos a rehusar a escribir mal y a cometer errores de ortografía. No, no, no. Bien, muchachos, ¿qué les parece si hacemos nuestra autoevaluación que aprendimos hoy sobre los textos expositivos? En la cápsula de filosofía aprendimos también la responsabilidad de no distribuir información que no sea veraz, ¿verdad? Aprender a cumplir las etapas de escritura y sobre todo a cumplir con la estructura coherente de nuestros textos escritos. Espero que esta información les haya servido de mucho para trabajos futuros. Recuerden cuidarse mucho en estos días en familia, en convivencia. Les deseo una muy feliz Navidad, un año lleno de éxitos en convivencia familiar y en armonía. Quien estuvo con ustedes en esta clase de español y en todas las anteriores de las 11 de la mañana, la docente Seidy Salazar Flores. Nos vemos.